Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Em, Bienvenidos a esta sesión. Es una parte de la iniciativa Guayaquil Cómo Innovamos, em, organizada por el Observatorio, pero también por otras organizaciones sociales que estamos poco a poco convocando, ¿no? Eh, Hoy hemos convocado estamos invitando a esta que hemos llamado o que se llama un cabildo popular, que es un mecanismo de participación ciudadana, que está en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y que puede ser convocado por cualquier representante de alguna organización de la sociedad, por una autoridad municipal o por algunas otras partes interesadas, ¿sí? Entonces, la idea de este Cabildo Popular de Guayaquil es que sea un espacio deliberativo en donde se pueden aprender acerca de distintos asuntos, discutir acerca de temas de gestión pública, que es lo que les voy a explicar eh, en breve, ¿no? Y la idea es que, bueno, pues que sea en ese sentido como una instancia participativa, consultiva, no es que se pueden tomar decisiones vinculantes. Sin embargo, es una forma que se puede, eh, que está soportada por la ley para que la ciudadanía participe de una forma, digamos, organizada, ¿sí? En todo caso, igual, perdón, no que están por acá tocando la puerta, me distraje un poquito. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Macías, dirijo el Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil. ¿Me confirma si se escucha? Yo creo que sí se escucha. Creo que Franklin no sé si tiene algún problema con el audio. Ya, está bien. Sí, Franklin, creo que es un asunto con su audio, con su volumen. En todo caso, bueno, les quería presentar un poco de más o menos lo que vamos a tratar. Esto de aquí también fue algo que no sé si todos ustedes participaron o algunos de ustedes participaron la semana pasada en la primera sesión del Guayaquil Cómo Innovamos, ¿no? Donde justamente quedamos en que íbamos a tener reuniones los jueves a las 6:30 de la tarde durante algunas semanas para culminar con una asamblea local ciudadana, ¿no? Entonces estos jueves, en todo caso, los vamos a llamar como unos cabildos populares virtuales, ¿no? Que de cierta forma igual cumplen con ese formato y con, bueno, pues con las formalidades también que implica eso para poder ejercer y llevar a cabo este mecanismo. Entonces, en estas próximas semanas vamos a estar haciendo estos cabildos populares con dos objetivos, con el objetivo de informar o de discutir algunos asuntos relacionados a la gestión pública municipal y luego también hacer una parte más bien como formativa para llevar a cabo la Asamblea Local Ciudadana, que por asuntos organizativos y también por pertinencia, la idea es que sea la semana del 15 de mayo, ¿sí? Acuérdense que el nuevo alcalde se posesiona el 14 de mayo, entonces, como un asunto quizás hasta simbólico, hacer una asamblea local ciudadana la primera semana que se posiciona el nuevo alcalde, creo que da un mensaje fuerte de que también como ciudadanía y como sociedad civil nos estamos organizando en ese sentido, ¿no? Quiero igual recordarles para los que no estuvieron la semana pasada, que este aquí es un espacio absolutamente apartidista, no estamos vinculados con ningún político, ni partido, ni organización política, y tampoco tiene financiamiento de ninguna organización local, nacional o internacional, ¿sí? Es simplemente un espacio donde estamos dando nuestro tiempo para discutir distintos asuntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy y discutir hoy día? Sí, primero es esto de la presentación del Cabildo Popular de Guayaquil, eh, ver un poco acerca de los instrumentos de planificación de Guayaquil, el estado de situación de Guayaquil, unos datos e información relevante, y ahí podemos comenzar a ver algunos asuntos relacionados a intercambio de ideas, opiniones, comentarios acerca de distintos asuntos,
para luego cerrar, ¿sí? Esperamos que esto dure máximo hasta las 8 de la noche. Así que bueno, esa es un poco la idea de cómo va a ser llevado a cabo esto de acá. Y que bueno, lo que se espera es que en primer lugar nos reunamos, conversemos acerca de algunos asuntos guayaquileños o que tienen que ver con Guayaquil, nos vayamos conociendo y vayamos haciendo o formando un tipo de masa crítica de ciudadanos y ciudadanía que esté informada acerca de los asuntos públicos de Guayaquil para que luego pueda participar de una mejor manera, ¿sí? Entonces, en primer lugar, como les decía, bueno, al final les paso este formulario, sí que me gustaría tener solo para fines de registro de asistencia, no se preocupen que yo no hago negocio con nada de estos asuntos de los datos personales y nada, simplemente es como para tener un registro, pero para no cortar la dinámica ni nada de eso no se los va a pasar, se los paso después. Igual, sí, después se los voy a pasar. Ahora, ¿qué es el Cabildo Popular? ¿Sí? Em, Bueno, el Cabildo Popular es un mecanismo de participación ciudadana. Eso es lo primero. Uno de los 7 mecanismos de participación ciudadana que están descritos y establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y que en este caso, de acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Cabildo Popular es una instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal. Em, en términos formales, no hay registro de cabildos populares que se hayan hecho en Guayaquil en los últimos al menos 4 años. Han habido quizás distintos tipos de mecanismos, como las audiencias públicas, que eso es uno de los que más se utiliza a nivel de Guayaquil, pero no un cabildo popular. Entonces, en este caso, este aquí sería como un piloto o un primer ejercicio de cabildo popular que se da en Guayaquil, al menos de lo que está registrado, incluso desde los mismos informes de rendición de cuentas de la Municipalidad de Guayaquil, que hemos revisado. La semana pasada los revisamos y vimos que generalmente todos los mecanismos de participación ciudadana están en cero, es decir, no se han utilizado en los últimos 4 años, con la excepción de las audiencias públicas, ¿sí? Incluso en la ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana está planteado no como cabildo popular, sino como cabildo abierto, ¿sí? Que, bueno, de acuerdo al artículo 21 de la ordenanza, dice que se denomina cabildo abierto a la instancia de participación individual o colectiva cantonal para realizar sesiones públicas con convocatoria abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas para tratar asuntos específicos vinculados a la gestión de obras, de prestación de servicios públicos municipales, iniciativas normativas de interés general u otros asuntos trascendentes para la comunidad local. La convocatoria será pública, especificará el tema, objeto de análisis específico, el procedimiento a aplicar, la forma, fecha, hora y lugar donde se efectuare el cabildo abierto. La ciudadanía tendrá acceso a la información sobre el tema o temas objeto de cabildo abierto a fin de que cuente con criterio formado y su participación sea propositiva. El cabildo abierto será únicamente consultivo y no podrá adoptar decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, en términos formales, yo no soy abogado, no sé si esto de llamarle cabildo popular, cabildo abierto, causa alguna diferencia. En Quito sí existe o sí existió una experiencia de cabildo popular, pero ellos le llamaron cabildo cívico. Y también era un espacio que podía ser convocado por alcalde, por concejales, por representantes municipales o por la sociedad civil en general. Esa es una parte como un poco, digamos, que no está como tan regulada, por decirlo así. Yo, por ejemplo, esta convocatoria que hice a través de redes sociales, a través de la página del Observatorio de Políticas Públicas, así como en el listado de correos de los que se inscribieron al Guayaquil Como Innovamos, también lo envié a la alcaldesa, a, a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, así como a la Secretaría Municipal. Entonces quiero ver qué pasa, si es que me dicen que está registrado y que está todo bien, que nos vaya bien, o nos van a decir algún asunto como que dicen que no está autorizado o algo así, pero no debería,
pero vamos a ver, porque como no hay experiencia previa en esto, puede ser que quieran ejercer el poder de alguna forma, digamos, restrictiva, pero veamos, ¿no? En todo caso, es algo que se ha comunicado oficialmente a las autoridades competentes, ¿sí? En todo caso, eso respecto al Cabildo Popular, digamos que somos parte de esta primera experiencia y vamos a ver entonces, ¿sí? Ahora, este Cabildo Popular, ustedes vieron, bueno, en la convocatoria, era justamente para discutir algunos asuntos de la planificación estratégica em, municipal, ¿sí? Que ese es un tema clave para, para todos nosotros, porque a partir de eso es que em, se puede saber hacia dónde nos dirigimos como sociedad, como barco, por decirlo así, ya estando en el mar con todos los problemas que existen, situaciones, la planificación estratégica nos marca la hoja de ruta para saber hacia dónde vamos, ¿sí? No sé si ustedes están al tanto, pero en todo caso esa es la parte de eh, para lo que es este Cabildo Popular, es aprender un poco acerca de cómo funciona todo este asunto de la planificación estratégica a nivel municipal, ¿sí? Entonces, hay varios instrumentos de planificación, pero el que hoy quisiera revisar con ustedes y mostrarles algunos asuntos para luego también que ustedes puedan tener información y luego también opinar, dar sus ideas acerca de algunos asuntos. Los dos documentos que vamos a revisar es el Plan de Uso y Gestión del Suelo de Guayaquil y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Guayaquil, que fueron publicados ya oficialmente el 10 de septiembre del año 2021 en la Gaceta Oficial número 37. ¿Sí? Ese es un documento que, bueno, que está en la convocatoria, se los envié y también está en el código QR del afiche donde se promocionó el Cabildo Popular, entonces se lo pueden bajar también a través de ese mecanismo tecnológico. Y es el que bueno, es un documento de 1000 páginas, ¿sí? Que obviamente creo que no todos tenemos el tiempo de leerlo, pero por eso quisiera presentarlo a breves rasgos em, para que ustedes tengan una idea de qué se trata y con eso puedan tener una información general acerca de hacia dónde va Guayaquil y y también, bueno, pues cuál es su estado actual, ¿sí? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes pudo ver el, el video que envió Juan José Jaramillo, que estoy pensando que estaba viendo otra cosa. Juan José Jaramillo. Juan José Jaramillo ha sido invitado en otra ocasión acá en las charlas y las jornadas, los conversatorios. em, y él fue parte del equipo que hizo el plan de gestión de uso y gestión del suelo de Guayaquil. Y creo que lo explica muy bien, entonces quisiera solo ir mostrándoles una parte para que vayan viendo de qué se trata esto de acá. No sé si, digamos que no le he preguntado, pero no sé si algunos de ustedes ya conocen este plan de uso y gestión del suelo. No sé si alguien por ahí se alza en la mano quizás y para saber quiénes ya están informados. Carlos, Lili, ¿ustedes lo conocen? No. Ya, y ustedes que han estado en los, digamos, eso es una buena medida porque ustedes han estado en todos los conversatorios, así que ustedes conocen, es difícil que el resto también que no estaba metido en estas cosas lo conozca. Claro, usted sí lo conoce, Cara Carrillo, sí, la veo con la mano levantada, no sé si tiene una pregunta ahora eso ahí. Juan José Sabando, Alguito. Bueno, en todo caso, uno puede tener distintas opiniones respecto a la alcaldesa y a la gestión, pero creo que es un documento que vale la pena leer y creo que sí tiene una información importante eh, em, que nos sirve para muchas cosas, más allá de pensar la ciudad políticamente. Entonces, bueno, quiero mostrarles acá
esto de acá, lo que es el plan en palabras de Juan José Jaramillo, que creo que lo hace bastante bien, ¿sí? Y así también le damos, bueno, creo que el crédito que merece, porque él ha estado bastante metido en esta parte y aquí lo ha explicado bien. ¿Me confirman, por favor, si es que lo escuchan? No se escucha. No, no se escucha, Manuel. Hay que compartir audio. Ahí está, perdón. Es más bien conocer de manera general y sobre todo didáctica, e incluso como para no técnicos, es decir, personas que no necesariamente se desempeñan en la planificación territorial, el contenido del plan, enfocándonos principalmente en Guayaquil ciudad. Si bien el plan es cantonal, yo me enfocaré más en Guayaquil ciudad y hablaré de los que a mi criterio son varios puntos importantes a tomar en cuenta para tener una medida de cómo el plan espera que se desarrolle la ciudad y ayudar a los interesados en una mejor comprensión de este extenso documento. El plan de uso y gestión de suelo es un documento como de 1000 páginas, en el cual está también el plan de ordenamiento territorial. Por lo tanto, esto busca ser como un incentivo para que los interesados puedan digerir un poquito más fácil el plan y no dejarse agobiar por esta gran cantidad de páginas. Y bueno, eso es incentivar la curiosidad a cada uno de ustedes en temas de ciudad, que yo creo nos competen a todos. Si bien los temas de planificación históricamente se los ha delegado la ciudadanía y el contexto en general hacia los arquitectos o ingenieros, hay que librarnos de esos paradigmas y reconocer que la ciudad podemos hacerla todos, aunque suene. Bueno, solo por un asunto de tiempo. Sí, voy a ir adelantando cositas y quizás las voy a ir explicando para que también podamos ir ganando y avanzando un poco más rápido, ¿sí? Nuestras perspectivas, desde nuestras profesiones, incluso planificativo. El plan de uso y gestión de suelo es un solo documento con el plan de ordenamiento territorial. Y los dos forman un gran plan, por decirlo así, ¿no? De manera sencilla. Este permite a los gobiernos autónomos centralizados, municipales o metropolitanos, regular, gestionar el uso, la ocupación y la transformación del suelo, siempre conforme a una visión de desarrollo y modelo territorial deseado. ¿Cuáles son los componentes? Esto es importante porque esto aquí es como que permite entender bien lo que voy a mostrarles a continuación, ¿sí? De un plan de uso y gestión del suelo. Del PDOT, si se dieron cuenta, tampoco vamos a extendernos tanto. Yo creo que también los PDOT ya tienen un tiempo importante de estar en nuestro diario vivir en las ciudades. Vamos a enfocarnos en el plan de uso y gestión del suelo. El plan de uso y gestión del suelo tiene tres componentes específicos y marcados dentro de la norma que los regula. Un componente estructurante, el componente urbanístico y los planes urbanísticos complementarios. Aquí he planteado algunas diferencias puntuales. El componente estructurante se encarga más de aquella comprensión entre lo urbano y lo rural, ¿no? Cómo estamos conectados entre lo urbano y lo rural. Clasifica y subclasifica el suelo, eso es importante. Y yo le he puesto que hace una radiografía de los sistemas públicos de soporte, es decir, dónde están, qué capacidad tienen, etcétera, en todo el cantón. Sistemas públicos de soporte, llámese la infraestructura, como el alcantarillado, el tema pluvial, agua potable, electricidad, el tema de manejo de desechos, etcétera. Lo vial, obviamente. El componente urbanístico, en cambio, define los polígonos de intervención territorial, que vamos a ver un poquito más que son, los estándares urbanísticos, determina sistemas viales, viviendas de interés social y asentamientos, ubica dónde se darán las viviendas de interés social y los asentamientos informales, o no los asentamientos, sino las regularizaciones de los asentamientos, y también define instrumentos de gestión del suelo. Y finalmente los planes urbanísticos complementarios, que son aquellos
que van a detallar el plan, y estos pueden estar tanto dentro del mismo plan de uso y gestión del suelo, como pueden darse posterior a la aprobación del plan de uso y gestión del suelo. Yo he planteado también algunas diferencias allí. Si se dan cuenta, la vigencia de los componentes es distinta. El componente estructurante tiene una vigencia de 12 años. Quiere decir que lo que yo haga en ese componente, lo que el plan desarrolle en ese componente, tendrá una vigencia de 12 años. Mientras que el componente urbanístico sí se puede actualizar en cada periodo administrativo. Los planes urbanísticos. Ahora, ¿cuál es un asunto aquí que es clave, ¿no? ¿Qué es lo que, por lo cual también se convoca este cabildo y estamos planificando cosas con el Guayaquil Como Innovamos y con la asamblea local? Este plan de uso y gestión del suelo, que vamos a ver en un rato, y que fue publicado y aprobado en el Consejo Municipal en diciembre del 2021, ya está vigente y ya es un documento público oficial, ¿sí? Entonces aquí hay dos cosas importantes. Una, que tenemos esta parte que va a seguir vigente durante el periodo de Aquiles Álvarez y, en teoría, este componente urbanístico que se tendría que actualizar durante este periodo nuevo de Aquiles Álvarez, ¿no? Junto con estos planes maestros sectoriales. Sin embargo, más allá de que se tiene que actualizar, el tema es que hay mucho que se puede rescatar o en todo caso discutir, creo, para, digamos, aprovechar cierto trabajo técnico que ya se ha hecho, que me parece que incluso va más allá de unas posturas o posiciones políticas, ¿no? Porque esa parte ya quizás más política y que va a tener más un sello de la nueva administración, quizás se vea mucho más con el plan operativo anual, que es otro instrumento que se tiene que hacer, y con la distribución del presupuesto cantonal, ¿no? Que eso también es algo que vamos a ver la próxima semana. Complementarios, en cambio, tienen su vigencia y su finalización al momento en el que se aprueba. Estos pueden ser un plan maestro sectorial, un plan parcial u otros instrumentos de planeación. Ahora, siempre a la regla hay una excepción. De manera justificada, sí se puede actualizar el componente estructurante del plan en dos escenarios. Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se implante dentro de la jurisdicción del GAR y por fuerza mayor como la ocurrencia de un desastre. El primero se refiere a aquellos proyectos a nivel del gobierno nacional que los planes de las provincias y de los cantones se deben adaptarse a ese plan mayor que es el plan nacional y sus estrategias. Continuamos. ¿Cuáles son los documentos? Bueno, esto aquí, digamos, es la parte de la base normativa, ¿no? ¿Por qué se tienen que hacer se llama PUCS y el PDOT? Esa es digamos, la forma técnica que a veces se le llaman o resumida, ¿no? A estos documentos. Bueno, es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, el Reglamento de Ordenamiento Territorial y una resolución del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. Eso, digamos que es algo más que lo pueden revisar, quizás luego les va a pasar el enlace de esta charla. Lo que quería como que ustedes puedan ver en esta parte es como que cómo está estructurado estos instrumentos de planificación, ¿no? El plan de uso y gestión del suelo y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Así que esto es lo que existe ahora y que está vigente. Ahora, ¿por qué, digamos que me parece interesante que eso sea el punto de partida de estos cabildos, de este cabildo abierto? Es porque nos va a dar una visión panorámica de Guayaquil desde distintos, digamos, de distintos ángulos y sobre varios temas que son finalmente los que vamos a tener que revisar y discutir y como sociedad nos interesa, ¿no? Entonces, en todo caso, ya planteado un poco la parte de qué es cada cosa, el PUCS, Plan de Uso y Gestión del Suelo, y el PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, quisiera ya pasar a justamente revisar esos documentos, ¿no?
Como les dije, son documentos, es un documento de 1000 páginas, que tiene una parte que es el plan de uso y gestión del suelo, el otro que es el PDOT, y tiene varios anexos que creo que a ustedes les puede parecer interesante. Bueno, para eso ahí he hecho realmente un tipo de ayuda a memoria, sí, que creo que es importante para ir viendo el documento de una forma más ágil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que de cierta manera importa en esto de acá? ¿Sí? A ver. La parte del componente estructurante, eso que dura 12 años, ¿sí? Es lo que también en la charla que hace Juan José lo menciona rápidamente y nos da una idea de qué es Guayaquil, ¿sí? Que eso también es lo que quiero que revisemos rápidamente esto de acá. Hay unos mapas, hay unos asuntos, pero que para mí estos son los datos clave, ¿no? Es decir, pensar a Guayaquil como un cantón que es 90% rural y 10% urbano. Eso en primer lugar, ¿no? Siempre pensamos en la ciudad de Guayaquil, en la parte urbana, pero si ya vemos con sus parroquias rurales y todo su suelo, tenemos un cantón que es realmente 90% rural. Voy a mostrarles un mapa y hay otro asunto y dos asuntos más que me parecen interesantes. ¿Qué es lo de acá, no? Cómo en el plan de uso y gestión del suelo se divide Guayaquil en 15 distritos y en 95 sectores de planificación, que creo que eso ahí es algo como que debemos tener en cuenta para el futuro, para cuando queramos hacer distintos tipos de proyectos, ideas o justamente incluso planificación participativa. Voy a dejarles Poder dar acá. a conocer algunas Claro. novedades y luego de esto algunos retos de este plan. Quiero ser muy claro en que el plan es tan extenso que en esta charla no he podido seleccionar, digamos, la totalidad de cosas que desarrollar. Por allí he enfocado esta selección, pero obviamente para mí lo principal del componente estructurante, la clasificación y la subclasificación del suelo. Algo importante, notar que el suelo rural de Guayaquil es un 90,9% y el suelo urbano un 9,1%. Esto es el suelo urbano, toda la parte amarilla, ¿no? Y todo esto de acá es el suelo rural de Guayaquil, que ya incluye la isla Puná, incluye Tenguel, El Morro, toda la parte de Chongón, etcétera, Juan Gómez Rendón, y aquí es donde realmente, digamos, que creo ahorita la mayoría de nosotros está viviendo, ¿no? Que es la parte urbana de Guayaquil, ¿no? Este en primer lugar, para tener una idea del 90-10, la relación de Guayaquil, 10% urbano, 90% rural. Es decir, casi 10 veces más el suelo rural que el suelo urbano. Algo importante también, la norma establece, no distingue entre los límites políticos administrativos y el suelo denominado como urbano. Por eso es que existen zonas que pueden estar fuera del límite político administrativo, sin embargo, están considerados por sus características como suelo urbano. Esto vamos a ver principalmente a ciertas zonas hacia el sur, por Chongón, y ciertas zonas por el noroeste. Solo una cosa que dice, Vía La Costa vendría a ser un área rural. Realmente esto aquí es Vía La Costa y es parte de la zona urbana y de expansión urbana. Más adelante hay unos asuntos interesantes que se mencionan. No sé si vamos a alcanzar a verlo, pero bueno, vamos a revisar en todo caso. En donde se han elaborado en el pasado planes especiales justamente para la regularización de esos asentamientos. Sin embargo, no hay que confundir la clasificación del suelo con los límites políticos administrativos del cantón. Es decir, no necesariamente el límite político, digamos, de una cabecera parroquial, el límite político urbano, es exactamente el suelo urbano. Puede haber suelo de características urbanas fuera de esos límites.
Los límites políticos administrativos se pueden modificar a través de una ordenanza específica que Lo de Vía Daule, que estaría por esta, o sea, está por esta zona de acá. Bueno, todo esto acá sigue siendo zona urbana, ¿no? Incluso aquí, este cachito que ustedes ven acá, es todo lo que tiene que ver con el noroeste de Guayaquil que conocemos, ¿no? Monte Sinaí, El Fortín, etcétera. Que incluso entra como zona urbana. Solo que aquí justamente, no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en otro mapa, que tiene que ver con es lo que se conoce como una zona no consolidada. los pueda actualizar, sobre todo el suelo rural, en el cual se puede evidenciar un suelo de producción mucho más amplio, con 60%, y un suelo de protección, en segundo lugar, con un 37%. Ya, esa es otra parte importante que me parece que menciona José, que es esta parte amarilla, ¿no? Es la zona de producción rural, que es el 65% del Cantón Guayaquil. Todo esto que está como amarillito está considerado como suelo de productivo, rural. Y la zona verde es unas zonas protegidas, que es alrededor del 38% del cantón. Es decir, que igual aquí hay que considerar esta parte como estas partes verdes, ¿no? Como zonas protegidas, más que nada, ¿no? Y estas acá como productivas. Y las acá, que es expansión urbana, es todo esto de acá, esta zona de aquí, ¿sí? Esta zona que está aquí entrecortada, no sé qué dice aquí. Esto va a ser muy importante para a lo que voy y lo que he traído aquí como un contenido El suelo rural que extractivo, merece creo que dice un acá. análisis bastante importante. Creo que tiene que ver con la parte de las Me canteras. refiero a la expansión urbana de la ciudad. Aquí está, lo de Vía La Costa. La expansión urbana de la ciudad hasta el 2019 era considerada todo el suelo que estaba entre el Guayaquil urbano y los límites de las parroquias rurales. Sin embargo, la ley, su reglamento y la norma específica nos da unos lineamientos muy claros para delimitar la expansión urbana. Y el plan, acogiéndose a esa normativa, pues ha logrado reducir ese suelo destinado a expansión urbana, lo ha logrado reducir en un 94.4%. Guayaquil ha pasado de tener 153.400 aproximadamente hectáreas de suelo de expansión urbana a tener 8.607 hectáreas de suelo de expansión urbana. Una expansión urbana mucho más real y mucho más llevada hacia la lógica del desarrollo urbano, ¿no? Es ilógico. Bueno, este aquí es básicamente que dicen que antes todo este aquí estaba puesto como zona de expansión urbana y ahora solo lo han acotado a esto, ¿no? Que tiene que ver incluso con la parte de Vía La Costa y lo que es Daular. Juan José, adelante. Hola Manuel, buenas noches, gracias. Hola. Vivo en Villacosta, entonces más o menos conozco un poco la problemática social que hay acá. Aquí como que casi todos depositamos el problema al municipio en un momento en el cual crearon esta actualización del uso de suelo sin socializar al mismo sector. Entonces, sectores aquí donde no habían posibilidad de construir ciertos proyectos, se reunieron a puertas cerradas, digo, ¿no? En plena pandemia para tener esta nueva ordenanza donde ya se podía construir, por ejemplo, gasolineras junto al manglar, siendo un área protegida. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, estos planes, ya aprendí el tema de con qué frecuencia se los actualizan, pero estos planes igual deberían ser, se debería incluir a la sociedad para que participe y ellos también tomen decisiones y vean si es que es factible y viable hacer estos cambios de uso de suelo. Claro. Claro, eso digamos creo que siempre ha sido el pecado capital de la municipalidad y de muchas municipalidades, ¿no? Esa parte que no existe la planificación participativa, sino más bien un tipo de planificación más tecnocrática en ese sentido, es decir, como que se reúnen algunos expertos, un poco quizás a puertas cerradas, como tú dices, o con ciertas consultas, pero internas, y definen ese tipo de cosas. Aquí eso es básicamente un tipo de decisión política hacia dónde va, ¿no? Y esto aquí tiene que ver mucho
con la parte de Daulara, lo del aeropuerto, ¿no? Que es como que digamos, una de las razones principales por las cuales también esta que Chongón se declaró Claro, luego como venden Vía La Costa como el único polo de desarrollo de la ciudad, y en base a eso hay mucho conflicto de Ajá, interés ajá, también. claro, sí, claro, aquí esa parte, la pregunta ahí que igual queda por hacer es entonces hacia dónde se expande Guayaquil, ¿no? Eh, y el problema también de fondo es que Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, eh, digamos, no, quizás no es válida la comparación, pero en ciudades europeas la expansión es para arriba. Acá la expansión es para los lados, ¿no? Entonces son ciudades que ocupan demasiado territorio, y yo no soy urbanista, pero lo que tengo entendido es que es un modelo muy norteamericano también en este sentido, ¿no? Que se ha expandido, como creo que es Atlanta, que ponen como ejemplo. Entonces, hay ciudades donde, como Guayaquil, que 3 millones viven en estas 45.000 hectáreas, pero hay otras ciudades que son de 3 millones, pero que ocupan un suelo mucho menor, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con la parte también del diseño y la construcción, ¿no? Pero también la pregunta que queda realmente es, bueno, si no es hacia Vía La Costa, la cosa es hacia dónde, ¿no? Contando estos temas, ya como para ir dándole un poco de dinámica a esto acá, contando que tienes zonas productivas, que es todo esto, tienes las zonas protegidas, que son todas las verdes, entonces ¿hacia dónde te expandes? Es la pregunta, ¿no? Claro, y por Eh, ejemplo, ahorita, perdón que te interrumpa, ujú, actualmente con respecto a las canteras, el problema, ujú, esta semana hubo un exhorto de parte del Parlamento andino hacia los GATS de decir, bosque seco tropical es un área protegida ujú. afuera, solamente aquí en Ecuador aún no lo es. Entonces, también queda ahí como que sobre la mesa saber qué áreas están posiblemente entrando en un proceso de también crearse un área protegida. O sea, Ajá. Sí, justamente en otra charla que tuvimos, que fue organizada, bueno, fue una de las primeras que tuvimos como Guayaquil, ¿cómo vamos? Ahí creo que Juan José, que también se lo invitó, este es un video aparte que él ha hecho en otro asunto, él mencionaba que hay que poner atención y evitar no recuerdo la palabra exacta que utilizó, pero fue algo así como una catástrofe urbana en relación a Vía La Costa, porque se estaba haciendo básicamente así como es la Vía San Borondón, una sola calle para, para todo un campo de expansión urbana, lo cual eso es una receta, digamos, para el fracaso. Y justamente, no en este video, sino en otro, no lo tengo ese muy a la mano, ni visto bien los minutos, eh, pero él mencionaba que, claro, que aquí hay que pensar en un tipo de renovación o una nueva vía perimetral, un nuevo anillo vial. Y ese anillo vial tiene que justamente ya ser para que haya una forma distinta de entrar a Vía La Costa, que sea alternativa. El problema es que esa alternativa, ese anillo vial, que sería más o menos por donde estoy pasando el, el mouse, pasa por el medio de una parte de un suelo protegido, ¿no? Entonces ahí está el desafío y el problema. Él mencionaba que se puede hacer, que él no está en contra de llevar a cabo esto, porque decía que creo que en Florida existían un tipo de carreteras ya hay la elevadas, tecnología, claro, o sea, ya hay claro, tecnología o medidas que se pueden hacer ujú, para mitigar el impacto pero que también. en todo caso, esto de acá, un desastre urbanístico, creo que dijo, un desastre urbanístico, esto de acá es el problema, que al momento todo lo que es vía la costa es una sola vía y una sola forma de llegar. Entonces, creo que hay otro tipo de plan, no sé si es el plan maestro o algo así. Hola, Sí, sí, Madeline, hola. sí. De lo que yo recuerdo antes de lo que mencionabas del problema de la vía única de Vía La Costa, o sea, es un solo punto, es una sola vía de acceso, eso colapsa y ya todo el mundo sabemos qué pasa y no hay accesibilidad. Ujú, Yo recuerdo que para el aeropuerto que iban a hacer por Chongón y todo eso, había un plan para una vía, una autopista que salía de la perimetral hacia allá. ajá, Ahora, con todo lo que está pasando, dudo mucho que pase, no creo mucho que pase, pero es así, o sea, era una alternativa.
de lo que podía suceder y en realidad también hace falta, es decir, crear estas vías alternas para que no sea un único punto de colapso. Claro, justamente algo él mencionaba, que salía por acá, creo que por la perimetral o vía Daule se da toda esta vuelta y justamente se conectaba por acá también para ir al sur por el quinto puente. Armando, Sí, tienes la mano levantada. pasaba por los límites de Espol. Ajá, así es, ajá. Armando, Sí, ¿te ibas a buenas decir algo? noches. Ajá. Sí, el tema de Guayaquil prácticamente tiene limitada su extensión, como estamos conversando, en la vía que está en conflicto, que es la vía de Monte Sinaí, considerada ya últimamente zona urbana, todavía es considerada como zona rural para muchas autoridades y ciertas personas, está en una situación de vulnerabilidad, porque hay muchas invasiones y situaciones que no están bien claras, establecidas, viviendas, servicios básicos y todas esas cosas. En realidad es una zona urbana que viven como zona rural, que todavía no tienen claro su expansión más que en ciertas urbanizaciones que recién se están construyendo. Y la cuestión es que la vía a la costa también tiene su contraste, tiene la única vía, ¿sí? Y el contraste es en que está entre urbanizaciones ya concretamente diseñadas, estructuradas, y puede ser que al lado también tengan unos pueblitos que tú entres por una entrada y llegues a una extensión de terrenos amplios que todavía no están considerados como para crear planes habitacionales y todo eso. Entonces, viendo todo esto, hay un contraste social, también hay una situación estructural que no está nada establecida, pero sí hay ciertos intereses, ¿no? Que están bien marcados, y todo eso conlleva a un estado territorial que no está bien delimitado y que no está bien estructurado y que al final, un ejemplo, lleva todo se podría decir hasta colapso en todo sentido, Sí, ¿no? justamente ahorita creo que quizás ya luego de esa parte introductoria del plan y esa visión general del suelo de Guayaquil, que no sé si ya lo dijo o no, pero esta parte es clave y ahí pasamos al siguiente tema, que es esto de acá, ¿no? Del 10% urbano de Guayaquil, esto aquí es algo como clave, ¿no? El 43% se considera ya consolidado, es decir, que tiene servicios básicos, tiene, digamos, una infraestructura social y general que permite, digamos, una vida, digamos, aceptable, ¿sí? Pero hay un 41% que es no consolidado, de la parte urbana, es decir, de lo que se considera urbano, el 10% que es donde se puede expandir y construir, ¿sí? Hay un 41% que es no consolidado. Esto quiere decir que justamente que no tiene eh, eh, los servicios básicos para vivir de una forma aceptable, ¿no? Ahora, dicho eso, esto de acá justamente pasamos a esto de los 15 distritos, 95 sectores, que es lo que también plantea este plan en alguna de esas 1000 páginas. No lo tengo aquí citado, pero sí lo tengo por ahí, digamos, señalado. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que aquí es importante ver? Esta parte de acá, ¿no? Esto es un mapa que está en el mismo plan, ¿no? Que justamente habla acerca de hacia dónde o qué hay que hacer, que son estos polígonos de intervención territorial, ¿sí? Que es lo que se marca acá, ¿no? El componente urbanístico. Y este aquí, por ejemplo, esto ya está en la parte del componente urbanístico del plan de uso y gestión de suelo. Es decir, esto sí es algo que se puede, o se debe, mejor dicho, hacer con... Esta es la parte que se hace cada 4 años, quiero decir. Es decir, que el alcalde Aquiles Álvarez tendría que revisar y ver si lo acepta, lo cambia o cómo lo maneja, ¿no? Entonces, estos polígonos de intervención territorial son estos acá, estos 15 polígonos, que son 15 formas de, o sea, 15, es Guayaquil dividido en 15 distritos, ¿sí? De intervención. Y cada uno de los colores implica qué hacer, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta, aquí justamente está esta es toda la zona del 41% no consolidado que estábamos comentando, ¿no? Es decir, todo esto de las parroquias de Talquín, Monte Sinaí, y esto aquí tiene que ver con lo que es vía la costa. Entonces,
aquí está, mejor dicho, perdón, aquí está Monte Sinaí y toda la parte del noroeste, lo conocía como el noroeste, que implicaría que hay un mejoramiento integral. A ver, ¿estoy bien o estoy mal? Sí, a ver, creo que estoy bien. A ver, y este aquí vamos a verlo cómo lo explica en el minuto 28. Y acá, ya estamos aquí justito, creo. No Sí. las podemos modificar, sino en los dos escenarios que les mencioné. Ahora, hablemos un poquito del componente urbanístico. Traje unas ciertas cosas que creo también pueden ser de bastante interés en aquellos que pues, les gusta conocer sobre temas de ciudad. Los polígonos de intervención territorial, los PIT, esto es una determinación que nos dejó la Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo, su reglamento y la normativa. La delimitación de polígonos de intervención territorial, a los cuales se exige a los municipios asignarles un tratamiento, es decir, que tú identifiques zonas homogéneas de tu ciudad, a las cuales puedas tratarlas con un tratamiento específico para esta determinada zona. El tratamiento tampoco es una camisa de fuerza, es un indicador de hacia dónde deben ir las intervenciones municipales. Y todo esto, conforme a la ley, se establece también de acuerdo a la clasificación y la subclasificación del suelo. Por ejemplo, en determinados suelos, si son consolidados o no consolidados, se puede aplicar determinados tratamientos. Eso lo determina también la ley y su normativa. Guayaquil, ¿qué fue lo que hizo? Homologó estas condiciones homogéneas de su territorio y los PITs corresponden a los distritos antes mencionados. De esta manera, cada distrito, además de poder ser una demarcación para planificar de una manera un poco más eficiente, también tiene un tratamiento y también se acoge a la normativa que establece el reglamento de la elaboración de los planes de uso y gestión. Aquí hay una cosa interesante que me parece del plan, ¿no? Una, pensar en Guayaquil y en su planificación, tanto temática como territorial por estos 15 distritos, ¿no? Que son cada uno de estos que están acá. Y aquí ya directamente le ponen qué hay que hacer, que eso es lo que justamente. Pero aparte de estos 15 distritos también están luego subdivididos en 95 sectores. Es decir, que la planificación de Guayaquil se podría hacer ya a ese nivel, digamos, de 95 sectores. ¿Y qué hacer? Por ejemplo, y digamos que esta es la pregunta de fondo. Con 800 millones de dólares, 750 millones de dólares anuales, ¿cómo los distribuyes en esos 95 sectores, en primer lugar? Es decir, del 1 al 95, ¿cuáles son los que tienen más prioridad, más necesidades en términos territoriales? Y segundo, ¿cómo divides, aparte de lo territorial, en términos temáticos o sectoriales, según problemas, es decir, agua potable, alcantarillado, etcétera, etcétera? Entonces, ese es como que creo que el ejercicio importante que hay que hacer y que va a tener que hacer el alcalde, pero creo que nosotros como sociedad civil también podríamos ver cómo incidir en esa decisión mediante justamente procesos de planificación participativa. Pensar de esos 95 sectores, ¿cuáles son los top 10 prioritarios donde hay que poner más plata? ¿No? Y luego de todos los problemas que existen y de las 14 competencias que tiene la Municipalidad de Guayaquil en términos de lo que en qué intervenir, pero de todos los problemas políticos, sociales, económicos, ambientales, etcétera, ¿cuáles son en los que habría que invertir y en dónde? ¿No? Y esta parte de los distritos y los sectores creo que ayuda a pensar de una forma más ordenada eso. Ahora, esto puede ser lo clásico en los planes de uso y gestión del suelo y en los PDOT, los usos, ¿no? Hacia su izquierda son los usos generales. El PDOT antes llegaba hasta este nivel de definir los usos generales. Ahora esto digamos, se continúa
el PDOT llega hasta clasificación, subclasificación del suelo, y el PUCS acoge los usos generales y específicos del suelo, y además le añade las subzonas de ordenamiento territorial. Ahora, ¿qué son estas subzonas? Si dentro del panel hay constructores, arquitectos, urbanistas, etcétera, al momento de elaborar sus proyectos se han topado con la típica zonificación de la ciudad. Estas las zonas comerciales. Está actualmente, bueno, se encontraba hasta la aprobación del plan dentro de la ordenanza de Edionas, y cada una de estas zonas tiene un uso general, usos complementarios, y también conlleva a una norma específica que en topografía, sus coeficientes de ocupación, etcétera, como también las actividades Voy a ir generales adelantando estas partes porque ellas son más estar como técnicas para buscando en asuntos distintas normas o de distintas construcción. ordenanzas. Zonas está en un solo. También algo importante a decir. Ya, creo que aquí vamos a parar con esta parte. Claro, y estos son los planes urbanísticos complementarios, que son así como cosas más en estos, creo que son 10 sectores que hay aquí, 3, 6, 9, 10. 10 sectores que deberían tener su propio plan específico de desarrollo, ¿no? Bueno, eso, digamos, en términos de lo que está por acá, pero a donde quiero ir con todo esto es, tenemos esta situación, ¿no? Estos 15 sectores, 15 distritos, perdón, de planificación, donde hay distintas intervenciones que hay que hacer: conservar, consolidar, desarrollar, mejorar integralmente, renovar o sostener, ¿no? La parte de mejoramiento integral, por ejemplo, quizás nos da una señal de dónde debería invertirse mayor dinero, ¿sí? Y en qué tipo de servicios, ¿no? En qué tipo de asuntos. Ahora, acá también hay un tema que me parece que es importante. Esta información que voy a presentar ahora está sacada también de un informe que es un informe de vulnerabilidad frente al cambio climático en Guayaquil. No sé si ustedes conocen, pero Guayaquil desde el año, ya hace varios años, se hizo un estudio que es considerada una de las 5 ciudades del mundo que más pérdidas económicas va a tener por efectos de cambio climático y específicamente por inundaciones. Entonces, aquí hay, digamos, mientras revisaba todos estos asuntos, me daba cuenta de un tema que el tema principal o el problema principal de Guayaquil tiene que ver con el agua. O mucha agua, que hace que se inunde la ciudad, o poca agua, que tiene que ver con el agua potable que se carece en los sectores más del norte de Guayaquil. Entonces, por ejemplo, en el noroeste, tengo acá unos datos que son importantes. Déjame ver qué tiene que ver con la... Está acá. Que en general, como que hay un porcentaje alto de agua potable, de servicio de agua potable en Guayaquil, pero Monte Sinaí, por ejemplo, tiene solo un 16%. Entonces, que es una de las zonas por las cuales, digamos, más carentes y donde ahí hay un problema real de intervención. Otro asunto que me parece interesante, que lo vi en este informe, ¿no? Es esto de acá, ¿no? Que según servicios ambientales, existe, bueno, mucha agua que se consume. Dice, la ciudad de Guayaquil consume actualmente, según el Fondo de Agua de Guayaquil, 1 millón de metros cúbicos diarios, y el consumo de agua por habitante es 272 litros, que está muy por encima de las recomendaciones de consumo de agua estipuladas por la Organización Mundial de la Salud, que es 50 litros. Es decir, si uno se pone a ver que es 50 litros por habitante lo que se recomienda de consumo y el promedio de Guayaquil está en 272, obviamente hay un problema que algo se tiene que hacer, ¿no?
Dice, el innecesario consumo de agua genera mayor contaminación por efluentes en el acuífero y por tanto mayor destrucción del ecosistema en cuerpos de agua dulce y en el estuario, que es el final el cuerpo receptor de las mismas. Es decir, también hay otro problema con el tema de incluso no solo de inundaciones o de agua potable, sino también del consumo de agua, que es superior y que genera otros efectos que ya generalmente casi ni vemos luego. Ahora, por ejemplo, aquí hay esta parte, es lo que habría que revisar, ¿no? Que tiene que ver con la tasa de conexión al servicio de agua alcantarillada. Este aquí es algo del 2016, ¿no? Es decir, que está un poco desactualizado, pero hay que ver qué tanto ha cambiado. ¿Y cuáles son los temas que generalmente se ven que están en problemas? Uno, pascuales, que tienen solo un 40%, de acuerdo a EMAPAC, de acuerdo a la empresa de agua potable, 40% de conexión al servicio de alcantarillado. Tarqui, 75%, y este es el caso, digamos, que es crítico, ¿no? Que es Monte Sinaí, que tienen 8.5% de conexión de alcantarillado. Entonces, aquí hay un problema grave de Guayaquil, ¿no? Que hay que ver, eso tiene que mostrarse o priorizarse en el próximo plan operativo y en el presupuesto también, ¿no? Eso por un lado. Ahora vamos a ir bajando porque aquí tengo algunos datos que les quería mostrar. Ahí, Manuel, yo sí quería aportar también que la falta de tener agua influye también en la presencia de enfermedades y eso Claro, obviamente va a generar un costo en la salud pública. claro. Inclusive en la CAF, en un estudio que hizo en el 2018, determinaron, o sea, mira, Guayaquil está así, hay que hacer estas implementaciones, pero de allá a la actual fecha sigue eso estando pendiente. Entonces, Claro, hay muchos estudios en Guayaquil que te dicen, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero realmente la gestión administrativa no se ha dedicado a cumplir con esos planes, sino que han ido por otro lado. ajá. Sí, yo estoy, digamos que luego de estar revisando algunos documentos previo a esta reunión, ¿no? Estoy impresionado que hay estudios e informes muy claros respecto incluso cuánto te costaría, por ejemplo, este análisis, este informe de vulnerabilidad, que justamente es el que hace la CAF, la Corporación Andina de Fomento, acerca de la vulnerabilidad que tiene Guayaquil frente a los efectos del cambio climático. Ya plantean 3 programas específicos, 3 tipos de intervenciones, muy así detalladas, que en general para el año 2016-2017 tenían un costo de $135 millones. Eso ya, o sea, ya estaba cuantificado para ver cómo mejorar y los procesos de adaptación al cambio climático que debe tener Guayaquil. Si no, Guayaquil, repito, es una de las 5 ciudades del mundo que más va a sufrir por los efectos del cambio climático. Dicen que va a perder más o menos unos $3.000 millones por esos efectos. Principalmente el incremento del nivel del mar y la temperatura. Ajá, así es. Y zonas, aquí justamente vamos a ver en estos mapas que están acá, las zonas que van a sufrir más por inundaciones, pero existen ya propuestas claras y tomadas con referencias a nivel mundial, es decir, que digamos que no son improvisaciones, son cosas que ya están incluso hasta presupuestadas, o sea, cuantificadas, cuánto costaría. Entonces, por ejemplo, esto acá es un gráfico que nos dice cómo está el servicio de alcantarillado en las parroquias de Guayaquil, ¿no? Acá lo más azul, de 90 a 100%, esta zona de acá del centro, pero acá cuando ya vamos hacia este aquí, Monte Sinaí, ¿no? Ya estamos entre el 8, bueno, como vimos, 8.540, y bueno, esta zona que es la zona rural, que tiene 0 a 8.5, ¿no? Este aquí, por ejemplo, nos dice más o menos cómo está la situación del alcantarillado en las parroquias de Guayaquil. Es lo que le comentaba hace un ratito, programas de adaptación al cambio climático, $135 millones. Acá también tienes superficie amenazada, este aquí es riesgos de inundaciones, ¿no? Superficie amenazada, de acuerdo a distintos tipos de fuentes, ¿no? Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el EQ 911,
Y también superficie amenazada, digamos, tienes todas estas parroquias, ¿no? Por encima del 70% de riesgo de inundación, ¿no? Y Monte Sinaí otra vez despunta por ser la que mayor riesgo tiene, ¿no? Tiene 86% de riesgo de inundación en comparación con las otras parroquias. Creo que más abajo hay un mapa justamente de esto, aquí está. Y este aquí, por ejemplo, es las conclusiones del análisis de vulnerabilidad de las parroquias de Guayaquil al cambio climático. Pero lo voy a hacer un poquito más grande. Ustedes ven acá también la más vulnerable, Pascuales, después sigue Tarqui, y así va con, bueno, Pascuales y específicamente también Monte Sinaí, que básicamente tiene 1 sobre 1, es decir, 100 sobre 100 en vulnerabilidad. Está dentro de lo que se considera como una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Entonces aquí también hay, o sea, el tema es que estamos digamos, como que en una bomba de tiempo en ese sentido, ¿no? Es decir, como que esto va a venir algún momento si es que no se hace nada. Y eso de ahí va a generar pérdidas terribles en todo sentido, en términos económicos, en términos humanos, en términos sociales, etcétera, ¿no? Esto es de riesgo de inundaciones por parroquias, ¿no? Con lo acá lo que está más rojo es muy alto, toda esta zona del sur. Y bueno, aquí los voy a dejar, esto les puedo pasar también luego, ya cuando al final hagan el registro de asistencia, les puedo pasar estos documentos para que tengan una ayuda ahí para revisar los planes de uso y gestión del suelo de una forma más fácil. A ver, déjenme ver si es por aquí hay algunas cosas. Ya, a ver. Acá hay otro documento, perdón. Voy a pasar al de acá. Ahora, ya que hay una panorámica más o menos general, digamos, de lo que pasa con Guayaquil, sí quisiera revisar algunos puntos quizás importantes del PUCS, del Plan de Uso y Gestión del Suelo, y del PDOT, que también estos son los documentos de 1000 páginas, pero aquí los tengo como para que tengan una idea. Entonces, por ejemplo, acá en la página 14 del mismo plan, están los objetivos estratégicos de Guayaquil, ¿no? Como plan, digamos que si uno es alcalde, uno dice, a ver, ¿cuáles mis objetivos en estos 4 años? Que es lo principal, porque de ahí ya comienzas a direccionar tus estrategias, tu presupuesto, tus actividades, tus programas, tus proyectos, etc. Estos son, digamos, las formas en que se piensa o lo que se plantea o se planteaba en términos de planificación o formalmente Cintia Viteri, ¿no? Hay que ver qué de esto se puede rescatar y qué cosas se pueden cambiar totalmente o reformar parcialmente o darle una visión distinta, ¿no? Pero digamos que pensemos que esto no lo hizo Cintia Viteri, más allá de que les guste o no les guste, no que lo hizo alguien apuesto así. Pensémoslo en términos de qué tan bueno o qué tan malo está, ¿no? O sea, es decir, qué tan pertinente tiene ese planteo, si es muy general, como que nadie puede decir que está mal. Entonces, por ejemplo, a mí, dice, la visión es el Cantón Guayaquil como referente de sostenibilidad y resiliencia, actuando de manera responsable con el ambiente y enfrentando los retos del cambio climático con énfasis en la planificación territorial. A mí me parece que en esta parte, como que van al grano o al punto, como que parece ser el más conflictivo en términos de largo plazo, ¿no? Y se continuará promoviendo la participación. Bueno, aquí creo que sí, no hay, es más cuestionable. La solidaridad, la inclusión social e innovación, mantener una elevada calidad de vida de los habitantes con una visión de seguridad integral, apoyando el desarrollo nacional, territorio, libertad y progreso, capital económico y la economía. Bueno, esta es la visión. Este objetivo está me parece que está muy tecnocrático. Estos son los objetivos estratégicos. Digamos que en teoría se plantearon 21 objetivos estratégicos. Es decir,
Lo que habría que ver es cuáles se rescatan, si responden a las necesidades y problemas prioritarios de Guayaquil o no, ¿no? Entonces, dice, como objetivo 1, mejorar las condiciones de vida a través de la ampliación de la cobertura de infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad de Guayaquil. Esto aquí creo que es un objetivo que puede mantener, incluso quizás, no sé si ahí ustedes, o sea, cada uno tiene su opinión, también pueden decir lo que piensan respecto a esto, si es que este debe ser la prioridad 1 en Guayaquil, ¿no? Como que mejorar en los 4 años, pasar de que Monte Sinaí tenga 8%, de que tenga, no sé, 30, 40, 50, ¿no? ¿Y cuánto costaría eso? Alcantarillado. La otra, segundo objetivo, mejorar las condiciones de vida de la población a través de la ampliación de la cobertura de la infraestructura del sistema de agua potable. Claro, aquí toda la parte con Interagua, Veolia. Aquí hay un asunto que creo que le va a tocar a Aquiles Álvarez hacer. No sé si ustedes saben, pero bueno, pues el contrato con Interagua es hasta el 2030, ¿no? Es decir, eso es lo que se negoció en el año 2000, creo que fue. Entonces, un contrato, una concesión a 30 años. Pero me parece que en el 2025 se puede hacer una actualización del contrato de concesión, ¿no? O del documento de concesión, que se llama contrato de concesión. Entonces ahí es un asunto donde se tiene que poner énfasis quizás en esta parte de agua potable, alcantarillado, ¿no? Ahora, en términos generales, no sé ustedes qué piensan, no he hecho la verdad de esas veces hago así como en esas encuestitas virtuales, pero en mi opinión esto del agua potable es quizás la prioridad 1 o prioridad 1 y prioridad 2 o ambas. Y, digamos, esto aquí es lo que yo le pondría más énfasis, ¿no? Este aquí incluso por la parte de que ayude a las inundaciones y el agua potable por ser lo que implica, ¿no? Agua potable en la parte rural, objetivo 3. Esto acá me parece que también es un asunto clave que tiene que ver con la movilidad. Mejorar la calidad de servicio de transporte masivo urbano en la ciudad de Guayaquil a través de sus diferentes modalidades, permitiendo que un mayor número de usuarios se beneficien del sistema público de transporte masivo de calidad. De acuerdo a la encuesta de Guayaquil Cómo Vamos que hicimos el año pasado, por octubre, el peor servicio público evaluado es el de transporte público. Así que aquí también hay un tema clave a hacer. Otro día podemos hablar, no sé si ustedes saben, pero también hay otro, tenemos el PUX, el PDOT, y actualmente se está haciendo, quizás se va a terminar, no sé si se termine, se entregue antes de que asuma o de que termine el periodo de Cintia Viteri, pero se está haciendo también lo que se llama el PIMUS, que es el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible, bueno, que lo está haciendo una consultora española, según lo que vi. Hicieron unos talleres en marzo de participación ciudadana que no estuvieron mal, fueron informativos en todo caso. Pero bueno, eso está por salir también, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible. Entonces hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Yo lo que pude ver, y hay que ver si es que sucede, es que estaban planteando alza de pasaje para mejorar calidad del servicio. Hay que ver si es que esa decisión la toma finalmente también, digamos, las autoridades. Eso tiene que ser por ordenanza, me imagino, por consejo. Y bueno, entonces, porque habían hecho unas encuestas y decían que sí, que la gente estaba a favor de pagar más si es que tenían un mejor servicio y planteaban algo así como 5 centavos. Hay que ver, hay 5 centavitos, si es que finalmente ¿y qué pasa con eso? ¿No? Es decir, que si la gente va a apoyar eso de ahí o qué medidas se van a tomar, ¿no? Pero parece que eso de ahí y a mí me parece que eso es un tema también fundamental, ¿no? Entonces este objetivo 4 también como que algo a tener en cuenta.
Optimizar la movilidad en el cantón a través de la planificación, regulación, el control, la gestión del tránsito, bueno, esto que está ligado al 4. Gestionar y operar de manera innovadora la infraestructura de terminales terrestres. De cierta forma también está con la parte de movilidad. Este aquí también es un tema interesante que tiene que ver con la de los desechos sólidos. Dice mantener la cobertura de recolección de desechos sólidos del Cantón Guayaquil, garantizando condiciones de salubridad de la población. En uno de los conversatorios previos se hablaba de pasar de la recolección al manejo. Hay todo un tema ahí respecto a que si es puerta a puerta y qué se hace con los desechos posteriormente. Entonces, pero bueno, eso también es algo que tendría que hacerse con la contratista, ¿no? Con Puerto Limpio. Promover proyectos de normativa que permitan garantizar el uso organizado del suelo, protegiendo los ecosistemas, consolidando una urbe habitable. Bueno, este aquí ya es un poco menos concreto, por decirlo así. Bueno, sí, porque no, habría que pensar en esos proyectos, en todo caso. Promover acciones para reducir las amenazas físicas y sociales, presionando la reducción de la violencia, la inseguridad y la delincuencia. Miren que dentro de todo, claro, quizás si ahorita se pregunta a la ciudadanía, o se hace un plan, este objetivo que está puesto en el 9º puesto, que no sé si está por orden de prioridad, quizás no, capaz que pasaría a ser el primero para muchos, ¿no? Que tiene que ver con la reducción de violencia. Pero bueno, esto de aquí, la cosa habría que ver cómo se lo puede hacer desde la municipalidad. Quedan 11 objetivos: atender necesidades de mantenimiento e implementación de obras prioritarias en las parroquias rurales, mantener empleo en las actividades de servicio a la comunidad, tratamiento de aguas residuales, estructura vial en óptimas condiciones, capacidad productiva de población general de mayores oportunidades mediante formación continua, capacidad productiva de la población mediante la provisión de 9.000 puntos de internet, fortalecer la identidad ciudadana a través de la prevención de los espacios públicos y privados, potenciando la vinculación con la comunidad, apoyar el desarrollo integral de las ciudadanas, implementando, mejorando áreas verdes, fortalecer la capacidad de los hogares más pobres. Esto acá hay que ver cómo lo tienen pensado hacer. Es decir, aquí, por ejemplo, no sé si aquí ustedes quisieran, me gustaría quizás escucharlos y ver qué piensan respecto a estos objetivos, ¿no? Más allá de que les agrade o no la figura o la alcaldesa, o igual ya no va a estar. La cosa es que tanto esto aquí se podría, ¿qué le faltan a estos objetivos o qué se podría cambiar o añadir? Aquí está recién en la última, la adaptación al cambio climático, miren. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Sí. Adelante, ¿no? ¿Siguen esto ahorita? Perdón. Sí, sí. Adelante, Armando. Después, Javier. Yo pienso que para comenzar, o sea, hay que sectorizar de manera general y de manera específica. ¿En qué sentido? De que hay ciertos sectores que tienen ciertas vulnerabilidades diferentes a otros. Yo hice un proyecto académico justamente de todo Monte Sinaí, y en la cual justamente hay algunos temas de esto que estamos tocando acá, y la situación del agua es muy importante porque vienen de asentaciones o de migraciones y de invasiones y de otros muchos factores más que no los va a tocar ahora porque son varios, pero sí tiene que ver, tiene muchos problemas con en ese sector. ¿Okay? Se están arreglando calles, pero el tema de movilidad es muy importante también ahí, pero no podemos el sector de Pascuales, que antes estaba hablando, Pascuales tiene problemas de inundación porque tiene como una bajada, es bajo, ¿no? A comparación de la carretera que está en la principal, entonces, y tiene canales y todo eso, entonces, todo eso perjudica en ese sector. Entonces, como para no alargar el éxito, cada territorio tiene su polígono, su conexo, su forma diferente y su ubicación dependiendo del terreno. Entonces, hay que especificar eso de ahí, ¿no? Otro tema también importante es, hice una proyección a 50 años
justamente de ese sector y de otros sectores más, pero la cuestión es que la población no va a aumentar, pero sí la población activa, porque los que antes eran niños que estuvieron ahí en ese mucho tiempo, cuando tuvo el pico de la migración en Monte Sinaí, ahora ya están económicamente activos y son gente que necesita movilizarse, y el problema de salud es verdad que es muy importante, porque afecta de verdad a todas estas personas, ¿sí? Que ya ahora incluso a las familias enteras que tienen actualmente. Y así ir categorizando por sectores, por lugares, cuáles son los puntos vulnerables en todos los aspectos que estamos conversando, y también detallar algo hacia otros aspectos generales. Es lo que yo veo. Gracias, Armando. Perdón, ¿quiénes estaban? Se me fue el orden. Estaba Javier ahorita, perdón, Javier Jaramillo. ¿Estás en silencio? No, perdón, no se te escucha nada. No, no estás en silencio, no se te escucha. ¿Alguien lo escucha? Yo no lo escucho, por si acaso. No, No, no se escucha. No se escucha. tienes que conectar tu micrófono o audífonos o algo. Mientras Hola, arreglas... A ver. Ahí se escuchó, ahí se escuchó. Ah, ya. Es que... Ah, ya está. No, creo que era otra persona que estaba hablando. Ahí me escuchan. Ahí sí, Ahí me escuchan. ahí sí, Ahí. sí. Ahora sí. Ya está. Ok, muy buenas tardes con todos. Que mi nombre es Javier Jaramillo. Yo tengo 15 años de edad y soy activista por las causas sociales. Para mí este Zoom es sumamente importante porque así podemos conocer más sobre los programas y proyectos que están planificados por el municipio de Guayaquil. Y nosotros también podemos dar nuestras problemáticas para así poder aportar al desarrollo de Guayaquil. Y también quiero destacar algo, que la importancia que los jóvenes tenemos también para el desarrollo de Guayaquil. Como jóvenes, nosotros necesitamos tener acceso a espacios libres y verdes que nos permitan expresarnos a través de la cultura y el deporte. Y es fundamental que se respeten los derechos que tenemos establecidos en la Ley de Juventudes, como el artículo 15, permítanme leerles el artículo 15, el cual dice que se establece que la práctica del deporte y educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas jóvenes. El Estado promoverá la universalización de este derecho como un medio eficaz para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas jóvenes y apoyará el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en todos los niveles. El Estado coordinará con los gobiernos autónomos descentralizados, que son los GAT, el acceso libre a espacios públicos de recreación y actividad física. Además, también es esencial que estos espacios sean seguros para nosotros, los jóvenes, y para todos, para poder realizar actividades al aire libre, sin temor a que nos suceda algo, a que nos roben o que nos secuestren. Es por ello que considero necesario que se aprovechen las medidas de seguridad que el actual alcalde electo, Giles Álvarez, ha prometido implementar en su plan de gobierno, el Guayaquil Seguro. En este sentido, se ha propuesto aumentar el número de cámaras de vigilancia en 100%, equipar a la ciudad con 300 drones y fundar una policía ciudadana con 5.000 efectivos. Es importante destacar que parte de esta estructura de seguridad debe estar destinada a proteger a los jóvenes mientras realizamos nuestras actividades culturales y deportivas en espacios públicos, al aire libre, mientras tengamos vida de esperanza. Muchas gracias. Gracias, Javier. Aquí justamente el objetivo 20 también habla acerca de impulsar programas deportivos y recreacionales. Aquí habría que ver luego cómo eso se operacionaliza y con cuánta plata. Eso lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana ya voy a tener los datos de deportes, etcétera. Del 2022, pero nos da una idea más o menos porque los presupuestos de las últimas alcaldías no cambian mucho, no varían casi nada. Tienen ya proyectos bastante establecidos en general y una distribución, una asignación presupuestaria muy parecida desde el tiempo de Nebot hasta la actualidad, ¿no? Entonces eso nos va a servir. Madeline, adelante. Hola. Sí, hola. Sí, ya. Bueno, me pareció no haberlo escuchado, pero por ejemplo,
buscar una manera de descentralizar la ciudad y repartir los servicios de la ciudad. Por ejemplo, tienes una zona comercial bastante fuerte que es en la zona centro, en lo que se conoce en el centro de la ciudad, pero eso también crea en los alrededores, o sea, no solo dentro de Guayaquil, por ejemplo, podemos llamar zonas hoteles y ciudades hoteles, que son Durán y San Borondón, porque se concentran mucho en la ciudad. Pero, por ejemplo, una parte centrada, por ejemplo, en Pascuales, que ya tengan más hospitales, centros de salud, otra en Alborada, otras en el sur. Es decir, que ya la gente no tenga que tener tantos desplazamientos para ir a su lugar de trabajo, para buscar educación, para buscar salud, buscar alimentos incluso. O sea, eso es, pienso, sí es algo de trabajar bastante importante, o sea, en esa parte de territorio. Ajá. Aquí hay una cosa interesante, que esa información también está en el, solo para complementar esa de ahí, ¿no? Lo que tú dices, Madeline. Complejos educacionales situados en zonas de riesgo, con riesgo de inundación. Bueno, aquí son, está acá. No tengo, a ver, no, perdón. Están. Este aquí es bueno, este aquí es no sé, está un poco relacionado, pero no es exactamente lo que tú dices, Madeline, respecto al tipo de uso del suelo. Al 51% en comercio. Y tenía por acá, este aquí es complejos educacionales y todas. Estos son todos los asuntos educacionales, la infraestructura educacional de Guayaquil y los colores deprimidos están en riesgo o no de inundaciones, ¿no? O sea, acá están todos estos en el sur que están en riesgo. Centros educacionales por parroquia, ustedes están con los centros de salud, también en las parroquias de Guayaquil. Pero déjenme ver, perdón, aquí creo que está. Servicios sociales, página 322. Un segundito. Adrián, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Adrián Jaramillo. Me gusta la idea de participar en este Cabildo Popular. La verdad que yo quisiera soñar con Guayaquil que esté integrado a todo, que haya la conectividad, que haya el internet todo el día, que haya aquella vida guayaquileña nocturna, intensa, que uno salía con sus padres, con su familia, a altas horas de noche y uno regresaba con bien a su casa. Me gustaría ver nuevamente ese Guayaquil, pero toca trabajar bastante por atraer aquello. Ahora, me gusta la idea de este Cabildo Popular, pero también me gustaría complementar lo que hay que recuperar una institución muy importante que complementa lo que es el municipio de Guayaquil, como es la Junta Cívica. Yo pienso que esta reunión lo deberíamos de tener en el seno de la Junta Cívica y que de allí las conclusiones que se salgan de estas reuniones o las resoluciones tengan fuerza a través de esta institución. Pienso que aparte de los puntos que se está tocando en esta reunión, es importante el que la Junta Cívica ya deje de pertenecer a una sola persona que ha pasado durante los últimos 20 años allí y que sea recuperada, nuevamente sea ese instrumento para unir a los guayaquileños, para tomar conciencia guayaquileña. Entonces, dejo esta idea para que sea un aporte al próximo reunión presencial que se vaya a tener en el municipio con el alcalde recién electo, Aquiles Álvarez. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Adrián. Bueno, sí, en todo caso es una convocatoria abierta, ¿no? Habría que próxima vez quizás extenderle las invitaciones a la gente de la Junta Cívica, a ver si participa. La modalidad virtual realmente es porque para muchos es la más conveniente y fácil y menos costosa también. Así que por esa razón también es que se hace de esta manera. Pero la Asamblea Local Ciudadana
sí se tiene previsto que sea presencial, ¿no? Por el 15 de mayo, la semana del 15 de mayo. Carlos y Lili, hola, Bueno, ¿qué tal? Buenas. ¿qué tal? Bueno, aquí va. Bueno, yo quiero hablar sobre el punto 21, que es Ajá. el cambio climático. Ajá, Bueno, como ustedes saben bien, Guayaquil es un cantón, no es considerado como una ciudad metropolitana. Ajá. Lastimosamente, nuestra ciudad todavía no está urbanizada acabamos de ver un 10%, ¿no? Debería estar urbanizada un 90% para considerarse ser metrópoli. Pero yo en el 2018 ya venía escuchando esto del Urban 20, que tiene que ver mucho con las grandes metrópolis, como es Buenos Aires, Nueva York, París, las capitales, ¿no? A nivel mundial. Entonces ellos realmente dijeron de que habría que construir ciudades más inclusivas, resilientes y sostenibles. ¿Qué quiere decir eso, no? Que lo que decía la chica que habló, que por ejemplo, yo vivo en Monte Sinaí, y en Monte Sinaí tengo que tener cerca la escuela, el hospital, el centro comercial, a 10 minutos, a 15 minutos, puedo ir caminando o puedo ir en bicicleta. También se mencionó mucho el cambio climático, ¿no? En que cómo podemos tener una ciudad totalmente con luz LED, algo así, ¿verdad? Para ahorrar energía. Es toda una planificación que ya lo van a, como quien dice, montar las grandes metrópolis. Porque yo normalmente veo la Deutsche Welle en YouTube y ellos ya no están preocupados, por ejemplo, los países industrializados ya no están preocupados por la seguridad, la educación, la salud. Eso ya nada que ver en sus planes de gobierno. Sus planes de gobierno son cambio climático, apagar la bomba nuclear, una cosa que ellos tienen. ¿Cómo se llama? La guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania. Son otros planes. Pero si nosotros, bueno, con un nuevo alcalde podremos plantearles el tema por ejemplo, yo tengo una idea re loca, que es abrir en el cantón Guayas, ¿no? Abrir más en cada cantón. No, espérate. En cada distrito sería tener entre unas 5 recicladoras distribuidas, ¿no? Vidrio, plástico, metales, cobre. No tener todo amontonado, porque eso da dinero. Yo he visto el signo de muchos dólares en las recicladoras. Pero siempre hablo del tema de la industrialización. Todavía nuestro país es un país muy bello, muy rico, pero no está industrializado. Y eso es algo que nos detiene a ver lo que se llama la igualdad de riquezas. Pero todo tiene un tiempo de cambio, ¿no? Todo va a mejorar. Siempre pensemos que podemos mejorar. Y, los centros de acopio, sí. Se requiere en todos los, ¿cómo se llama? Los distritos. Los distritos, en todos los distritos. sí, la verdad, esa es una idea buena, la verdad, porque esa justamente es la parte de lo del no pasar solo de la recolección al manejo de desechos, que es lo que se ha mencionado que debe cambiar y que está también en la línea de la parte de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas todavía por hacer. Yo creo que igual el tema es que todavía aquí en Guayaquil y en Ecuador en general hay tantas necesidades básicas insatisfechas en servicios públicos generales que primero como que se tiene o piensa cubrir eso antes de pasar a asuntos que parecerían un poquito más problemas de primer mundo, ¿no? Por decirlo así, problemas de sociedades que ya han alcanzado cierto nivel económico superior, pero lastimosamente en el caso de Guayaquil no se puede pensar así porque el cambio climático va a afectarlo directamente. Entonces, pensar en asuntos climáticos o ambientales no son temas, digamos, de países ricos, para el caso de Guayaquil, sino que son cosas que nos van lastimosamente, como pasa mucho con el cambio climático,
no son problemas causados por los países en vías de desarrollo, pero son los más afectados por ellos, ¿no? Los asuntos climáticos. Y esa parte de la adaptación al cambio climático debe ser uno de los puntos fundamentales o estratégicos de Guayaquil para cualquier alcalde que venga de aquí a los próximos 10, 20 años. Porque si no, básicamente, gran parte de Guayaquil se va a inundar, va a desaparecer y eso va a generar también una catástrofe social, pues, ¿no? Así que claro, y hay que pensar más en esa clave de sostenibilidad, resiliencia, cambio climático, en lo que yo creo que quizás en generaciones anteriores pensarían que son asuntos secundarios, ¿no? Pero que creo que actualmente son fundamentales. Juan José, adelante. Sí, se me hace difícil no opinar en estos temas ambientes, es mi profesión. Yo pienso que el municipio ha fallado en eso porque nos hemos enfocado en hacer los premios de Latinoamérica Verde, pero no hemos terminado de resolver ningún problema ambiental en nuestra ciudad. O sea, cada año premiamos muchas cosas, pero acá seguimos contaminándonos y los cerros siguen desapareciendo. Entonces, hay mucha falta de acción, por decirlo así, de la autoridad para hacer cumplir o controlar lo que ya está. O sea, hay mucha legislación ambiental que dice, no botes la basura por acá, hazlo así, pero no hay ese control de parte de una autoridad que diga a las empresas, hay que hacerlo así. Dentro de la legislación ambiental también hay una gran oportunidad del GAT, del Estado, de generar recursos a través de multas, sanciones, que sabemos que no todos están al día con los permisos ambientales, que no estamos sabiendo aprovechar. Y creo que es porque no hemos logrado todavía, como sociedad, incluir esto a la agenda pública. O sea, hay muchas personas o muchos grupos sociales que no consideran el tema, la amenaza climática como algo que se tiene que actuar por conflicto de intereses o por ignorancia. Entonces, pienso yo que lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, temas ambientales, es tratar como sea, incluir eso a la agenda pública, pero los medios, cómo llegar a eso, es lo que aún sigo aprendiendo y trabajando a ver cómo puedo llegar a eso. ¿Tú conocen ustedes este estudio? Sí. Aquí está súper detallado todito. O sea, es increíble el nivel de... Guayaquil Florido y todo el tema. Sí, así es. Lo bueno es que Aquiles Álvarez sí leyó ese documento y dentro de sus propuestas de campaña, él lo mencionó. Vamos a hacer lo que dijo el CAF, Guayaquil Floreado, que es sembrar, o sea, hacer más verde Guayaquil, ya sea en las aceras, en las casas, en los negocios. Pero ya depende también, pienso yo, de la sociedad estar ahí. O sea, hey, ¿qué pasó? Pasado 2 meses, ¿qué han avanzado? O sea, por ejemplo, incluso hay hasta un nivel así específico de un observatorio climático, ¿no? Que Es en muy teoría... bueno, es muy bueno el estudio y las recomendaciones Ajá, están... aquí están todas estas. Ahí hablan de medidas verdes, medidas híbridas, grises, o sea, como de cemento, de forestación, etc. Está incluso, miren, con actividades y todo, finalidad, actividades, costo, número de o sea, está como para decir, realice, no está una duración prevista de cuánto debe durar la ejecución, y así está de muchas cosas, ¿no? Todas, o sea, todas aquí, estas páginas que siguen desde el 137 hasta por acá, o sea, todo esto siguen siendo medidas de adaptación que ya están listas para hacer, digamos, y como les digo, lo que estuve viendo, creo que es la base de este estudio, es un estudio previo. El costo es por los 135 millones de dólares para tomar todas las medidas de adaptación, lo cual no es decir, puedes vivir 135 para 4 años, te sale a 30, digamos, unos 30, 35 millones por año que tengas que invertir en asuntos de adaptación, cambio climático, etcétera, ¿no? Y que claro, yo creo que el tema es que... Son 4.000 millones el presupuesto que tiene Guayaquil, o sea, claro, tampoco es algo lejano al presupuesto. No, para nada, para nada, para nada. O sea, yo justamente eso estaba viendo en algunas de estas cosas.
que te sale ese presupuesto que son cosas alcanzables en algunos asuntos, unos que tenía también por acá Inclusive lo de señalados. Monte Sinaí creo que con 60 millones, o quizás menos, 40, 60, Ujú, termina 100% de alcantarillado. Simplemente no ha habido la decisión política, pienso yo, de hacerlo, ¿no? claro. Ujú. A ver, creo que aquí está, por ejemplo, esto aquí también algo, este aquí dice, bueno, los puertos de Guayaquil, em, para ampliar la carga. Bueno, este aquí no sé si sigue vigente por el asunto del puerto de Pozorja, pero ahí acerca de lo de la retirar los sedimentos, etcétera. No sé si esto aquí es parte de lo que también va a hacer la prefectura o no incluye, pero bueno, hay varios temas. Ahora, como les digo, de esto de aquí miren, este es el PUX, PDOT, etcétera, ¿no? Son 1000 páginas de información, realmente. Es decir, si ustedes quieren estar informados y de una forma también, digamos, gráfica, con mapas, etcétera, este es un documento muy, muy útil en ese sentido. Hay que ver cómo esto se lo lleva ya y se lo hace, digamos, se lo operacionaliza, ¿no? Se lo hace ya eh, a nivel ejecutivo, con lo que yo les decía, el plan operativo anual, ¿no? El plan operativo anual es todo. Esa es la parte donde se pone, ya, pues de los 750 millones que tienes al año, cuánto vas a poner en cada uno de los objetivos y en cada uno de los territorios y en cada uno de los sectores o problemas que estás analizando. Yo les voy a pasar cierto, ya les pasé ahí lo del registro, ¿no? Para que lo hagan, por favor, ahí ahí esos que están registrados les paso esta pollita, por decirlo así, donde están las páginas más importantes, si es que no tienen las ganas de leerse las 1000 páginas. Las 1000 páginas de informe, ¿no? Pero aquí está todo esto, el anexo, la memoria, con todos los mapas. Lo que a mí me pareció interesante, pues, ¿no? Obviamente ustedes pueden quizás ver algunas otras cosas que les parezcan interesantes. Y también les voy a pasar acá unos datos relacionados a estos mapas y asuntos que he encontrado del informe de vulnerabilidad del CAF, de la CAF, perdón, em, y eh, y bueno, también del PUPS, ¿no? Y de las charlas que se han dado. Bueno, hay mucho que hablar, la verdad, pero creo que para ir sentando esta discusión general, eh, me alegro en todo caso que si algunos no conocían el plan de uso de gestión del suelo y el PDOT ahora lo conozcan, yo se los voy a pasar igual. Ese es el primer paso, ¿no? Obviamente aquí no se alcanza a hablar de todos los asuntos, em, pero en todo caso ya es la base para que la próxima semana podamos revisar también la parte quizás más específica del presupuesto, que ya es como se hace carne y todo esto, y con algo del plan operativo anual, que voy a buscarlo ahora en las páginas de la municipalidad para ver cuáles son los programas, proyectos, etcétera, y que tengamos una discusión quizás mucho más específica respecto a lo que se está efectivamente haciendo o se hizo en el año 2022, y que eso nos dé una idea de también qué se puede mantener, qué es positivo, qué es negativo, y qué debería quizás invertirse, ¿no? Para que tengan una idea también de cómo se distribuye el dinero anualmente, ¿no? Que creo que ese va a ser el desafío de, de, del alcalde, los concejales y también a nosotros que estamos interesados en incidir e intervenir en esa parte de la planificación participativa. Bueno, creo que esta sección de plenaria e intercambio la hemos hecho a lo largo un poco a lo largo del cabildo, por decirlo así, la sesión. No sé si ustedes tienen alguna cosa que quisieran aportar respecto a estas preguntas generales, o sea, ¿qué les parece los instrumentos de planificación? ¿Cómo se los podría mejorar? ¿Debería adoptarlos? Creo que esta aquí es una pregunta importante, no más que quizás de ser un sí o no, es qué debería adoptar y qué no, ¿no? Es decir, qué cosas son rescatables y qué cosas son descartables, más bien, del PUX y del PDOT. Y también, bueno, pues a partir de eso, pensar en dónde poner énfasis en términos territoriales, en términos temáticos,
respecto a la planificación de los próximos 4 años, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo respecto a alguna de estas preguntas o alguna cosa extra que le quedó quizás en el aire o que quisiera decir antes de ir también quizás ya culminando, porque ese es el último punto realmente en términos de lo que se pensaba hacer. Si no, bueno, a ver, unas cositas. Yo no sé si ustedes han visto las páginas del observatorio, pero estamos tratando de llevar algunas propuestas en marcha, ¿no? Una, como ya les comenté, es la organización de la Asamblea Ciudadana Local de Guayaquil. Es posible que la hagamos, o sea, va a ser presencial, estamos viendo locales, y es posible que sea en la misma Universidad de Guayaquil, ¿no? Que creo que tenemos ahí una facilidad para hacerlo, pero todavía no está confirmado. Lo que sí está, digamos, planificado es para que sea en la semana del 15 de mayo, ¿no? Lo otro es esta iniciativa también de llevar a cabo, de inscribir una veeduría ciudadana respecto a la planificación municipal del año 2024, ¿no? Yo ya estoy en contacto con el Consejo de Participación Ciudadana para poder inscribir esta veeduría. No se han hecho cosas así previamente, así que también puede ser interesante, ¿no? Es un poco lanzarse al vacío también estas cosas, pero a los que estén interesados, les voy a pasar el formulario de inscripción para que lo llenen y así poder hacer un grupo de veedores, ¿no? Para que la veeduría se pueda hacer realidad, porque se necesitan creo que mínimo 3 veedores, 3 inscritos en la misma veeduría para que se haga realidad, ¿no? Yo creo que les he mostrado en ocasiones previas acerca de eso, es decir, lo que hay que hacer es unos informes, obviamente la parte de las solicitudes de información, hay que hacer un plan de trabajo, pero los que se inscriban podemos trabajarlo. Yo puedo también coordinar un poco esa parte como para que no sea muy trabajoso para nadie, o si me quieren ayudar también chévere, para, para que no sea tan trabajoso para mí tampoco. Pero bueno, en todo caso, esa es una opción, esa es una propuesta que me parece que es interesante, donde vamos a poder estar mucho más activos y vigilantes, por decirlo así, en lo que se vaya a hacer desde la nueva alcaldía en la parte de planificación participativa, ¿no? Y creo que teniendo elementos como los actuales, es decir, ya conociendo el PDOT, conociendo el PUX, conociendo el presupuesto, conociendo el POA, vamos a poder aportar de mejor manera en esa iniciativa, ¿no? Eso, la veeduría, la asamblea, también les voy a pasar para que se inscriban. Y bueno, la idea es que el próximo jueves, 6:30 también, podamos ver más en detalle programas, proyectos, contratos y presupuesto de Guayaquil, ¿no? Lo que está en la actualidad vigente, y que creo que eso nos dice también ya la cosa mucho más específica respecto a lo que, como dijo Vladimiro Álvarez, ¿dónde está la plata? Entonces eso nos permite tener una mejor idea de cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, déjame que tenga algunas cosas en el chat. Ya, chévere. Bueno, en todo caso, les voy a enviar los documentos, ¿sí? Les voy a enviar la gaceta, donde está el plan de uso y gestión del suelo. Les voy a enviar estos documentos de apoyo para conocer dónde se deben ver las cosas más rápido. Y también esta ordenanza bueno, esta no, perdón, esta ordenanza no. El presupuesto 2022, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo está distribuido y cómo se hace ese presupuesto anualmente, ¿no? Yo que los he revisado desde ya hace varios años, es casi lo mismo, así que no, porque no tengamos el actual, digamos, no es que nos perdemos mucho, sino que simplemente cambian un poco las cifras, pero en general es algo muy parecido, donde va a tener una idea de qué implicaría ser qué implicaría ser alcalde, y si somos alcaldes, cómo deberíamos distribuir el presupuesto, o si es que contribuimos en la planificación participativa del presupuesto, también cómo más o menos habría que pensarlo. Bueno, eso por mi lado. No sé si ustedes quisieran
decir alguna cosa específica, alguna idea, comentario, propuesta, antes de cerrar la sesión? Una cosa, yo que Adrián, sí. recuerdo en el sector donde es Monte Sinaí, donde está la ledrillera, donde está Voluntad de Dios, Ciudad de Dios, que creo que se está hablando acerca del uso de suelo, porque estos sectores no hay lo que es este sistema de alcantarillado ni tampoco de agua potable. Recién está llegando lo que es la conexión eléctrica. Pero estos sectores aquí sucede que están envueltas en un problema con una ley número 17 o 37, en la cual el Estado quiere regularizar los terrenos a los propietarios que actualmente las poseen. Pero han pasado más de 20 años o más 25 años y todavía el Estado no regulariza nada. Entonces, el municipio no puede asumir una obra de poner alcantarillado, agua potable, pavimentación, bordillos, calles, si no tiene pues la competencia del caso. Claro. Hasta el momento entiendo que esa ley número 1737 está vigente y son varios polígonos de ese sector que todavía están inmersos en esa ley, y por eso es que ese sector es un sector bastante extenso del noreste de la ciudad que no tiene ningún servicio. Entonces, para las familias que habitan allí, se debía haber algunos mecanismos cómo poderse liberar de esa ley 17 o 37, que si en la próxima reunión yo la voy a tener lista para compartirla. Chévere. Está bien, sería interesante. Y poder buscar algún tipo de solución, viabilidad, porque aquí lo que yo, ¿por qué lo sé esto de Mora? Porque tengo un cliente allí que quiere regularizar un solar. Y averigüé en el gobierno literal lo que es esta Secretaría de Tierras, creo que se llama así. La Secretaría de Asentamientos Humanos, creo que es. Exactamente. Pero no me dieron solución. No me dieron solución. Acudí al municipio, no tiene competencia. Y así estamos. Entonces, ese es el problema. El problema está envuelto en un limbo judicial a través de esa ley 37. O el 17 creo que se llama. No me recuerdo bien cómo es el número de la ley. Pero para la próxima reunión sería un buen aporte para poder estudiarlo y tener conocimiento de esto de aquí. Sí, sí, sería chévere. Y si la puedes pasar al grupo luego, por el correo, también sería chévere para tenerla con anticipación y leerle, poder consultar quizás. Pero claro, hay que ver todos, hay algunos asuntos legales que quizás habría que revisar que impiden o dificultan ciertos asuntos, ciertas intervenciones, por decirlo así. Bueno, creo que con eso podemos ir cerrando. Les agradezco por su asistencia, su participación. Y bueno, de una vez los invito para que la próxima semana podamos continuar y ver ahora, bueno, seguir con la parte de planificación, pero más operativa, en términos de lo que la municipalidad presupuesta, planifica anualmente, y bueno, pues ahí tener más elementos para tener unas mejores opiniones, estar mejor informados al respecto, ¿no? Con miras a lo de la asamblea local y bueno, y también a lo de la veeduría ciudadana en el futuro, ¿sí? Bueno, muchas gracias, que pasen bien, buenas noches. Chao. Hasta luego, chao, chao. Gracias. Buenas noches.